Buenas noches a todos. Un día más con ustedes y vamos a hablar de un tema bonito. Yo creo que es muy bonito, pero invisible. Es un mundo invisible, el del tiempo. El del tiempo que una vez nos acufia a todos, nos mete prisa, nos manda ir rápido y otras veces, tal vez la vida nos pone por un ritmo más lento. En definitiva, es el mundo cuántico del tiempo. Dependiendo del punto de vista del observador, pues así pasa el tiempo. Pero ¿qué es pasado? ¿Qué es presente? ¿Qué es futuro? ¿Cómo medimos el tiempo? ¿Cómo nos afecta biológicamente? Estos conceptos forman parte de la evolución humana y forman parte también de nuestras vidas. Antonia, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es para ti el tiempo? Bueno, el tiempo, supongo, no, el meteorológico, ese que está loco, 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 que lo estamos viendo porque estamos en mayo y cuando en marzo mayea, en mayo marcea, y se está dando el refrán tal como dice la sentencia. Supongo que no vamos a hablar de este tiempo meteorológico, hablaremos en alguna ocasión, que también es muy, muy interesante, sino de ese otro tiempo, que no está loco, sino que no somos nosotros realmente quienes hacemos locuras a través del tiempo, a través de nuestra existencia. Hay un para empezar, porque yo definir el tiempo, pues, quizá no sabría definirlo. Por eso me gusta citar a personas a las que admiro. Mira, hay una frase muy bonita de una escritora que fue compañera mía de la facultad. No tenía mucho contacto con ella, pero realmente la admiro como escritora y también la he admirado como periodista y la sigo admirando, que es María Pau Domínguez. Escribió una de sus novelas, que tiene tintes autobiográficos, La nostalgia del limonero. Es un libro precioso. Pues en ese libro hay una frase muy bonita que dice: creemos que el tiempo es siempre el mismo en cualquier época y lugar, pero la sensación es engañosa. Es una frase muy rotunda, muy bonita, dice más cosas, pero la hemos reducido a esto. Y es verdad, porque el paso del tiempo es igual para todos, pero la percepción es distinta para cada uno. No es lo mismo cuando estás sufriendo, que el tiempo se hace eterno, como cuando eres realmente feliz, que el tiempo Ah, muy buena esa. parece que pasa mucho, mucho más deprisa, ¿no? Y tampoco es lo mismo el tiempo en las ciudades, que vamos locos, que vamos histéricos, que vivimos esa vorágine de las cosas, de todo, que en el campo. No es lo mismo el tiempo para un arquitecto, por ejemplo, que para una persona que vive aislado en el campo, un pastor, por ejemplo, que tiene todo el tiempo del mundo, que está mirando a su ganado, y a veces seguramente se aburrirá mucho. No es lo mismo, evidentemente el paso del tiempo y el tiempo no es igual en todas partes, y tampoco es igual en el mundo opulento que en el mundo, tercer mundo, donde pasan tantas penalidades, ¿no? ¿Sabes una cosa? De un tiempo a esta parte, valga el juego de palabras, hay mucha gente que nos dicen, a mí también me parece eso, que el tiempo pasa más rápidamente. No Mm, se sabe por qué, todo pasa más sí. rápidamente. En principio yo creía que era una percepción mía, Mm. especial, digo, bueno, pues, pero cada vez hay más gente que nos comenta, que se dirige al viajero cuántico y a otros programas que hemos hecho nosotros, diciéndonos esto. ¿No tenéis la sensación de que el tiempo va más rápido? Y eso lo hemos hablado muchas veces en Tú y yo. casa, realmente te lo he dicho yo, pero tú me contestarías por no No habérmelo dicho, habérmelo dicho. ¿verdad? Que es nuestra frase favorita. Mira, voy a citar a otra persona que influyó mucho en mi vida, que fue un maestro, que tuve yo en la EGB, antes se llamaba EGB. Era un maestro que además me enseñó, a escribir correctamente. Utilizaba fórmulas muy, muy sencillas para que los niños aprendiésemos a escribir sin faltas de ortografía. Era un maestro que no sé por qué a mí me recordaba, que creía que Machado sería como él. Quizá porque nos explicaba que había estado enseñando, antes de venir a nuestro pueblo, enseñando en un pueblo de Soria. Y claro, Machado tenía vinculación con los campos de Soria. De hecho, hay
hay un poema precioso, ¿no? Bueno, pues este maestro, que me dio clase a mí de lo que era antes, bueno, el equivalente a lo que es ahora el medio, ¿no? Que era sociales, pues, nos decía, nos contaba muchísimas cosas y un día nos dice: "Veréis que, ahora, es el tiempo pasa muy tarda mucho en pasar, ¿no? Pasa muy despacio, pero cuando lleguéis a los 20 años, veréis qué deprisa pasa el tiempo". Oye, y en aquel momento, pues quizá no le hicimos mucho caso, pero cuando llegas a los 20 años, dices: "Pues sí que era verdad", porque el tiempo se pasa en un suspiro, se pasó en un suspiro. Y vas cumpliendo años y dices: "Pero bueno, ¿qué he hecho yo? ¿Cómo ha Para pasado tan rápido?". Es que a veces, un minuto, puede parecer que tarda una eternidad en pasar. Por ejemplo, ahora ya que hablábamos de la escuela, si, por ejemplo, estaba el profesor o la profesora tomando la lección a los niños, que antes se tomaba la lección, ahora no sé bien cómo se hace, y no te la habías estudiado bien, decías: "Ay, cómo me toque, ay, cómo me toque". Entonces te salvaba la campana, pero ese minuto hasta que tocaba el timbre para salir al recreo o salir ya para casa a merendar, tardaba una eternidad. y ese tiempo en el que en los veranos por la tarde no te dejaban para salir, porque hacía mucho calor Mm, y la tarde se te pasaba entre el fuego del calor sí, muy sí, despacio y sí, muy sí, despacio, sí. o el tiempo de hacer la digestión de las 2 horas. Bueno, y de mayores, por ejemplo, cuando estás en el trabajo dices: "A ver, ¿cuándo puedo ya marcharme? ¿Cuándo puedo fichar para marcharme? Porque es que esto tarda, que no me entre una gestión nueva, que no me entre, por favor". O sea, que pasaba de pequeño y de mayor. Ese minuto puede ser, suponer una eternidad y sin embargo, un año pasar en un suspiro, decir: "Pero bueno, pero si hace un año estaba soplando las velas, de 30, por ejemplo, y ahora ya tengo 31", quien los tenga, claro. No, no, Nosotros te o de nosotros los te 50. nosotros lo doblamos, ¿no? Pero ves, es lo que explicábamos, la percepción del tiempo no es igual en un lugar que en otro, ni para unos ni para otros, ¿no? Y hay otra cosita que nombrabas tú de la mecánica cuántica. Bueno, yo ya he explicado que es que no la entiendo. Pero efectivamente hay muchas cosas en el universo que todavía no entendemos o que creemos que las entendemos y estamos equivocados, ¿no? Y y tal vez el tiempo puede ser una de esas cosas que no la hemos calculado en realidad bien, porque hablamos de la esperanza de vida. Voy a lanzar una teoría que igual es una estupidez, como suelo decir, una teoría. Hablamos de la esperanza de vida. Efectivamente, ha crecido mucho la esperanza de vida, pero yo digo, y por la medicina, por la higiene, porque vivimos mejor, porque nos divertimos, tenemos tiempo para el ocio, es verdad. Pero, ¿y si mientras dormimos el reloj, marcase pensamos que han pasado 7 u 8 horas y en realidad han pasado más, pero nosotros permanecemos de la misma forma? Bueno, eso es como si hubiera 2 tiempos. Bueno, Bueno, si hablas de mecánica cuántica, no solo puede haber 2 tiempos, sino que puede haber 100 tiempos distintos. O sea que vete a saber, en vete a saber. en cualquier caso, siempre nos han aconsejado nuestros mayores: "No pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo", porque es verdad, tienen razón. El tiempo es un buen consejo, lo que nos dicen. El tiempo permanece, pero si lo perdemos, ese tiempo que perdemos individualmente no lo recuperamos. Y y hay un proverbio latino que dice: "Tempus fugit", pues aprovechémoslo. Y carpe diem. Pues vamos a aprovecharlo y vamos a darle paso a nuestro entrevistado de esta noche, Carlos Blanco, con el que vamos a hablar de la historia del tiempo. Un libro, una preciosidad. Marca la historia de nuestro paso con el tiempo, del tiempo con nosotros, de todo esto que hemos hablado y mucho más desde el punto de vista de la ciencia, ¿eh? Porque Carlos Blanco es ingeniero y físico, aparte de escritor.
Y de las formas de medir el tiempo, ¿no? De todos los relojes, del reloj de arena, del reloj de sol, de los calendarios, de cómo hemos ido dejando ya los relojes de pulsera, ¿verdad? Y los relojes de la casa para mirar el reloj que marca el móvil, ¿verdad? Pues sí, sí, de eso también vamos a hablar. Sí, sí, hay Eh, hay muchas fachadas todavía, yo me fijo en fachadas de algunas casas que tienen relojes de sol bueno, porque tú eres una experta en tirar fotos a relojes de sol y a y a troncos. troncos de árboles. Pero bueno, esto es un secreto que lo dejamos de momento ahí, se queda en lo cuántico. Bueno, lo de los troncos es la pareidolia, que es de eso Bueno, sabrás porque tú. buscas para idolia saber qué pasa, pero tira fotos que sí, sí, que son muy bonitas. Sí, es verdad. Pues te voy a decir una cosa. Cuando era pequeña, y bueno, ya he dicho muchas veces que mi mundo era el campo, y me mandaban a cuidar las vaquiñas, y si no llevaba reloj, me lo había olvidado en casa, lo había perdido, porque un niño puede pasarle de todo, ¿no? Pues a mí me había enseñado un señor, mayor, cómo hacer un reloj de sol. O sea, ponías un palo derecho. Iba y alrededor del palo, escribiendo los números. Pues ese era un reloj de sol, Bueno, fíjate pues, tú. pues mira, bien sencillo, ¿eh? Para Muy no liarnos sencillo, con relojes atómicos ni nada de ni eso. nada de y solares. Bueno, lo dicho, amigos, damos paso a Carlos Blanco a ver qué nos cuenta desde el punto de vista de la ciencia y de la historia sobre el tiempo, porque el tiempo es relativo y está presente también en el viajero cuántico. Carlos Blanco Vázquez es doctor, ingeniero de telecomunicaciones, es licenciado en ciencias físicas, máster en Business Administration, comenzó su carrera en 1970 en el Centro de Investigación de la ITT, de la Standard Eléctrica de Madrid, y posteriormente pues ocupó distintos cargos dentro de la compañía y, por supuesto, pues estuvo estudiando y trabajando, investigando en Estados Unidos, pero con los principales personajes de la época, como fueron Charles Kuenkow, que fuera galardonado con el Premio Nobel de Física en su momento, escritor, investigador, como digo, de redes avanzadas de telecomunicación y profesor titular actualmente de clase en la universidad. En la universidad. Bueno, es un experto en muchas cosas, entre estas cosas del tiempo, y yo estoy abreviando muchísimo por temas de tiempo también nuestro, su currículum, que es muy extenso. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Don Carlos, como le he dicho últimamente a usted, porque bueno, hay que decirle don Carlos. No, nos podemos tutear sin ningún problema. Historia del tiempo, una preciosidad de libro, yo lo decía al principio a los oyentes, y además un libro excepcional, realmente, que tiene, que empieza con una cosa pues que no es normal en los libros, como es plantear 100 preguntas y contestarlas luego en el libro, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, hice esa novedad con la editorial, me autorizó la editorial, y el objetivo fundamental de esa lista es ayudar a la gente que tenga un poco de prisa o que, digamos, no esté interesada en todo el libro, en hacer una lectura transversal. Esa era la razón fundamental de incluir esa lista, ¿no? Claro, que a un físico le lleve a escribir sobre el tiempo puede considerarse normal, pero a lo mejor no lo es. No, los físicos realmente sobre el tiempo tenemos una intervención muy directa. Constantemente el tiempo para nosotros es un elemento que lo consideramos, ¿no? Lo que pasa es que en el libro he tratado de extender esa visión puramente física o cosmológica del tiempo a otras muchas facetas de la vida, como puedan ser los calendarios, como pueda ser el arte, como pueda ser el pensamiento. En fin, he tratado de hacer una cobertura lo más amplia posible del tratamiento del tiempo a lo largo de la historia. Uh-huh. Y claro, el tiempo a lo largo de la historia pues viene desde los inicios del ser humano, ¿no? Podemos remontarnos hasta allí, hasta lo que queramos, ¿no?
Pues efectivamente, porque el origen del tiempo realmente para mí está en el propio hombre. Es el hombre el que observa la naturaleza, observa la sucesión del día y de la noche y en base a esa sucesión trata de ir cuantificando la forma en cómo se va produciendo esos cambios y es el que crea los relojes y con esos relojes poco a poco se va luego definiendo el tiempo. ¿Cómo ha sido ese cambio del tiempo desde entonces hasta ahora? Porque hablas de los relojes, pero claro, los relojes de hace 2 siglos eran de una manera y ahora son atómicos y no fallan, ¿no? Digo yo. Efectivamente. En el libro, en el apéndice del libro, explico que el tiempo, durante todo el larguísimo periodo, que podíamos decir 10.000 años, ha tenido 3 cambios de paradigma muy importantes. Uh-huh. El primer cambio de paradigma se produjo cuando se empezó a observar que los relojes de sol, los relojes mecánicos, no iban al mismo ritmo, no iban acompasados. Entonces hubo que deducir la ecuación del tiempo que se conoce para pasar de un tiempo a otro. Uh-huh. El segundo cambio de paradigma importantísimo se produjo cuando se aplicó el péndulo a los relojes y a partir de ese momento los relojes que tenían una sola manilla que indicaba las horas se le incorporaron otras manillas, la de minutos y la de segundos, y a partir de ese momento la sociedad empezó a tener constancia de la rapidez con la que pasaba el tiempo y todo se empezó a acelerar. Y el tercer cambio de paradigma se produce en el momento en que por la teoría de la relatividad nos informan que el tiempo es elástico, es decir, el tiempo puede variar su velocidad de marcha dependiendo de si está sometido a una gran velocidad o sometido a un gran campo magnético, el reloj con el que lo estamos midiendo. Uh-huh. O sea que es muy difícil saber exactamente el tiempo real, si es que existe, vamos. Pues efectivamente, porque antes has mencionado los relojes atómicos y en este momento el reloj atómico más preciso que existe es un reloj cuya variación es de 1 segundo en 15.000 millones de años. 15.000 millones de años es la duración del universo, lo que se considera la vida del universo. Entonces, en esos relojes tan absolutamente precisos, da la circunstancia de que si nosotros pudiéramos ese reloj transportarle a la velocidad de paseo, es decir, a una persona paseando unos 4 kilómetros por hora, el reloj variaría su marcha. Y la segunda razón que hace que el tiempo de esos relojes tan precisos varíe sería que si nosotros el reloj lo tuviéramos en el suelo en una habitación y lo subiéramos a una mesa, también su tiempo variaría. Con lo cual nos encontramos con que hemos hecho unos relojes de una precisión prácticamente absoluta, pero tienen la doble servidumbre de que no les puedes mover y tampoco les puedes elevar. Claro, entonces entiendo que si yo mido el tiempo en un tren a 300 kilómetros por hora, se mueve de una determinada manera y si estoy quieto en mi casa lo percibo de otra. Eso es decir, el problema de la variación del tiempo por la teoría de la relatividad es cuando nosotros observamos un reloj que se está moviendo. Uh-huh. Es decir, que si yo estoy en una habitación y observo la marcha de un reloj y estoy en un tren y observo la marcha del reloj, por el hecho de estar en el tren, el reloj no cambia de marcha. Pero sí la percepción que tiene la persona que está quieta respecto al reloj que se está moviendo, entonces sí, cuando vemos que hay una desviación de la marcha. Eso es cuántica, ¿eh? Pues sí. Y mira que me resulta difícil entender muchas cosas de la cuántica, pero vamos, hasta ahí más o menos yo llego, aunque sea difícil. Pero eso es porque el tiempo se mueve en otra dimensión, en otro espacio. No, es el mismo tiempo, son 2 relojes. Uh-huh. Si un reloj está quieto y otro reloj se está moviendo, el observador que está mirando el reloj quieto y el reloj que está moviéndose ve que los 2 relojes marchan a distinta velocidad. Uh-huh. Eso es un efecto que se produce como consecuencia, como digo, de la teoría de la relatividad.
Es complicado el explicarlo, pero en el libro lo trato de deducir, y efectivamente en el libro además doy las ecuaciones con las cuales se producen esas transformaciones. Bueno, hasta ahora estamos hablando de perfección, pero voy a ponerte, si me permites, en otro ejemplo que se suele dar. Si yo me voy a una estrella, no sé, a un año luz de aquí, y me muevo a una determinada velocidad, para mí el tiempo pasará, o hago 10 minutos a la velocidad de la luz y vuelvo. En la Tierra pueden haber pasado, yo qué sé, 500 años, y para mí haber pasado 10 horas. Pues sí, efectivamente. Pero, si la velocidad de desplazamiento es muy grande, puede darse ese caso, efectivamente. Pero eso no es una perfección, eso es real. Bueno, es real, vamos a ver, el problema sería cuando esa persona tratara luego de volver a la Tierra, tendría que revertir el proceso. Y entonces es cuando, eso es lo que se llama la paradoja de los gemelos, ¿no? Esa persona no podría volver a su pasado, tendría que seguir viviendo en el tiempo que le toca. Es decir, que de alguna manera esa persona, cuando ha estado viajando a esa enorme velocidad, cuando volviera a la Tierra se encontraría, si pudiera volver a la Tierra, se encontraría que en la Tierra había pasado muchísimo más tiempo. Pero es que esa situación no se puede dar en la vida real. Esa persona no puede luego volver otra vez. No sé si te planteas dentro de esas 100 preguntas si se podrá viajar en el tiempo, si esto te lo han hecho alguna vez, o tú lo planteas dentro de tu libro. El viaje en el tiempo está considerado en esas preguntas, efectivamente. El problema de viajar en el tiempo es el que tendríamos que descubrir alguna partícula que fuera capaz de viajar a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. O sea, tú sabes que una de las limitaciones que pone la teoría de la relatividad es que ninguna cosa, ninguna partícula, nada en este mundo puede viajar a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Claro. Esa es, digamos, la premisa sobre la que se sustenta la teoría de la relatividad, que es una teoría, por otra parte, que está muy, muy confirmada por muchísimos experimentos, ¿no? Entonces, si aceptamos que no hay nada que pueda viajar a la velocidad de la luz, a una velocidad superior a la velocidad de la luz, no podríamos tener una partícula, que son lo que los físicos llevan buscando durante muchísimo tiempo, que son los taquiones. Y esos taquiones sí que podrían, si existieran, podrían viajar a una velocidad superior a la de la luz, y entonces sí que se podría realizar un viaje en el tiempo. Pero desde luego esos taquiones de momento no se han descubierto todavía. Claro, si pudiéramos viajar en el tiempo y eso se descubriera, que a lo mejor yo no lo dudo que se pueda descubrir, podríamos salir, dar una vuelta a la Tierra y volver antes de haber nacido. Efectivamente, esa es la situación. Es decir, las dos parámetros de pasado y futuro se invierten cuando se hace un viaje en el tiempo. Y entonces es como si nosotros, por ejemplo, viéramos la televisión y luego, cuando nos llega la imagen, esa imagen hubiera salido posteriormente a que la hubiéramos visto nosotros en la televisión. Es decir, sería una situación un tanto peculiar, pero como digo, para que se produzca eso, habría que descubrir esas partículas de taquiones que de momento no existen. Bueno, de momento no existen, pero si esto existiera, el tiempo se podría volver manipulable, todo podría ser manipulable, ¿no? Sí, se podría manipular el tiempo, efectivamente. Pero, como digo, la llegada, o sea, el descubrimiento de esos taquiones implicaría, evidentemente, violar el principio fundamental en el que se apoya la teoría de la relatividad. Y, desde luego, hasta el momento presente, como digo, ningún experimento, ninguna experiencia exterior ha demostrado que la teoría de la relatividad haya fallado. Por tanto, la barrera de la velocidad de la luz, de momento, sigue infranqueable. Bueno, tampoco se podía volar. Quizá no sé si es comparable, ¿no? Porque no sé si alguna vez alguna teoría se hizo respecto a la posibilidad de que el ser humano pudiera volar. Ahí no se viola ninguna ley física en el volar. Sin embargo, en el caso de viajar en el tiempo sí se estaría violando una ley física importantísima.
Bueno, vamos a bajar un poquito más a la tierra, poner los pies un poco más en el suelo con tu libro Historia del tiempo, que bueno, tú lo has dicho, pero yo no lo he dicho antes y me gusta siempre mencionar a las editoriales, es de Guadalmazán, y hablar un poquito pues más de qué te lleva a escribir, ya lo has dicho más o menos, sobre el tiempo, la historia en general, toda la historia, pero yo tenía apuntado por aquí que me digas, por ejemplo, qué es el cómputus, que te lo preguntas o te lo han preguntado alguna vez. El cómputus. Pues el cómputus es, digamos, el nombre que se dio desde la Edad Media, vamos, prácticamente desde el año 325, y eso es todavía Imperio Romano, el nombre que se dio a el cálculo que se hacía de la fecha de la Pascua. Tú sabes que la fecha de la Pascua en la religión católica cada año cae en una fecha diferente. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y eso es lo que condiciona luego el resto de las festividades de la Semana Santa. Uh-huh. Si la fecha de la Pascua se mueve a lo largo de los años, con ella se mueve el Domingo de Ramos, uh-huh. se mueve el miércoles de ceniza, se mueve la Ascensión, se mueve, etcétera, todo, ¿no? Entonces, todas las fiestas movibles de la Iglesia están condicionadas a la fecha de la Pascua. Y el calcular en qué día del año cae la Pascua cada año, eso es lo que desde el Concilio de Nicea se viene denominando el computus. La palabra computus se ha adoptado luego como sinónimo de cálculo, el cómputo, y la razón es porque este cálculo de la fecha de la Pascua era un problema muy, muy complejo. Era uno de los problemas más complejos que existían de cálculo durante la Edad Media. Uh-huh. El libro también habla de la historia del tiempo en cuanto a las artes, por ejemplo, la pintura, ¿no? Eso es. ¿Y qué quieres resaltar de la pintura? Bueno, pues mira, la pintura, para mí el arte, la pintura, y no solamente la pintura, también la escultura, es un testigo mudo a lo largo de la historia que si se la mira con un poquito de atención puedes ir viendo la evolución de muchas cosas, y entre ellas lo que yo hago en el libro es ver cómo el arte ha ido tratando al tiempo a lo largo de la historia. Uh-huh. Es muy interesante porque el tiempo nadie lo puede pintar, nadie lo puede representar. Entonces lo que han hecho normalmente los artistas ha sido utilizar algunos sinónimos del tiempo, como podrían ser los relojes, o algunos atributos del dios Cronos del tiempo, como son las alas, dando a entender que pasa muy deprisa, uh-huh. o la guadaña, dando a entender que es el elemento que al final, el tiempo, el que nos termina cortando la vida. Uh-huh. Entonces, yo lo que he hecho en el libro ha sido ir estudiando cómo el arte ha ido observando la evolución de los pintores a lo largo de la historia para representar el tiempo. Y en esa línea, una de las partes más interesantes es cuando llegamos a los pintores modernos que han querido representar en sus cuadros cómo ha sido la representación del tiempo de algunos de los fenómenos que estamos hablando. Uh-huh. Por ejemplo, cómo han pintado los pintores el movimiento, o cómo han pintado el nacimiento del tiempo, o cómo han pintado el terminar del tiempo. Y algo muy interesante es cómo han representado la cuarta dimensión, y todavía lo más interesante de todo es cómo han pintado la elasticidad del tiempo. Y ahí en particular tenéis al magnífico Salvador Dalí, al catalán Salvador Dalí, que para representar la elasticidad del tiempo no se le ocurrió otra cosa mejor que pintar los relojes blandos. Es decir, la elasticidad no se la dio al tiempo, sino se la dio al elemento con el que habitualmente medimos el tiempo. Uh-huh. Y precisamente cuando se sabía menos del tiempo. Cuando se sabía, se empezaba ya a saber. Uh-huh. En la época de Dalí ya se empezaba a conocer bien el concepto del tiempo relativista. Uh-huh. Bueno, pues en el libro habla de esto, de muchísimas cosas más, hasta de la astronomía, como es lógico, lo ha mencionado también, ¿no? Claro, porque es que realmente el libro se empieza prácticamente con la astronomía, porque es lo primero que tenían los hombres a su alcance
para poder observar la variación periódica del día y la noche o de una luna a otra luna. Entonces, en el libro estudio los diferentes días que se consideran en astronomía, que hay muchos días, el día sidéreo, el día trópico, etc. Hay muchos días. Luego, por ejemplo, estudio también los diferentes meses, las diferentes posiciones que tiene la luna y los diferentes tipos de años. Entonces, eso es el concepto del tiempo en la astronomía que se ha estudiado con muchísima profundidad para poder hacer estas observaciones de variación del tiempo. Cometo un sacrilegio si te pregunto por la astrología, ¿no? No, porque no cometes ningún sacrilegio. La astrología, evidentemente, mira, tiene dos facetas, la astrología, muy interesantes. La primera de ellas es el asociar el nacimiento de una persona a un determinado astro en el cielo. Entonces, si tú te vinculas a un determinado astro, tú puedes decir que esa fecha que ha nacido, esa persona, perdón, que ha nacido en una determinada fecha, tiene un ascendente, es en qué día nació, y luego tiene un medium celi, que es en qué momento el astro, el día que nació esa persona, pasa por el punto más alto. Eso no tiene ninguna discusión posible, porque eso es un problema puramente astronómico, y en la antigüedad este problema se resolvía con los astrolabios. Y esos datos son datos puramente astronómicos. Por lo tanto, son datos, casi si me apuras, los podríamos calificar de científicos. El problema viene cuando luego a ese ascendente de una persona o a ese medium celi se le achacan o se le unen una serie de variaciones y de efectos que no tienen ya nada que ver con la astronomía. Son pura, vamos a decir, pues no sé, imaginación o brujería o como quieras llamarlo. Por tanto, la astrología tiene una base científica hasta que llegas a determinar los aspectos científicos, pero luego ya la parte adivinatoria es la que realmente entra en el campo de la fantasía. Pues yo creo que hasta esto, que es para mí una obviedad y para mí y para ti, lo niegan muchos científicos. Bueno, no lo sé, la razón no veo por qué. Bueno, ante la ciencia la gente adopta una actitud a veces escéptica y una actitud a veces, yo te diría, de desinformación. Cuando las personas estudian y miran las cosas con detalle, poco a poco se van convenciendo y van separando lo que es pura ciencia de lo que es pura, vamos a decir, fantasía. En todo esto, y es una pregunta muy interesante la que me has hecho, en todo esto conviene no olvidar que a lo largo de la historia el grado de analfabetismo... ¿Perdón? No, parecía que se había cortado, sigue, sí. El grado de analfabetismo sí. La gente, muchísimos, ha sido muy alto. Y entonces ese analfabetismo ha creado muchísimas supersticiones y muchísimas situaciones que realmente han tratado de descubrir aquello que realmente donde no había nada que descubrir. Era pura fantasía. Pues Carlos Blanco, te vamos a despedir porque además nos ha parecido que unos segundos del tiempo lo perdíamos, no sé qué pasaba tampoco, pero ha sido muy muy breve. Tenemos más cosas. Desde luego hay una cosa. Bueno, me queda una última pregunta que no sé si viene a colación de tu libro. Si crees en la vida extraterrestre. Uy, hombre, yo creo que, aunque se sale un poco del contenido del tiempo, pensar en la posibilidad de una vida extraterrestre no es ninguna fantasía. Ahí sí que te digo que no es ninguna fantasía. Eso es un problema puramente estadístico. Es decir, el número de estrellas, si quieres, y de planetas en el universo es tan gigantesco que, aunque solamente sea por razones de probabilidad, hay una probabilidad muy alta de que el fenómeno que se produjo en la Tierra, de generarse la vida,
se pueda reproducir en cualquier otro planeta de esos miles y miles y miles de millones que hay. Es decir, para mí yo no tengo ninguna duda de que podría existir esa vida extraterrestre, pero ya te digo, solamente apoyándome en criterios estadísticos, nada más. Doctor Carlos Blanco, gracias por estar con nosotros. Es una maravilla, sobre todo a medida que tenemos invitados que todavía pues saben más son eruditos dentro de sus facetas, que nos hagáis la ciencia tan cercana y sobre todo a través de libros como este tuyo de Historia del Tiempo, de Guadalmazán. Muchas gracias por tenerte con nosotros. Pues nada, muchas gracias, Aníbal. Y gracias por aplazar ese viaje que estabas en marcha, por atender a nuestros micrófonos. No te preocupes. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, cuídate. Adiós, un abrazo. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.